El proyecto del Senado 753, de la autoría de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, a todas luces, no le sirve a Puerto Rico, ni a los estudiantes, ni a la inmensa mayoría de los trabajadores. A quien único le sirve este proyecto es al Movimiento Victoria Ciudadana, que es financiado por algunas uniones. La justificación de los autores del Movimiento Victoria Ciudadana para la presentación de este proyecto es el dato de que la tasa de sindicalización se ha reducido a menos de un 2%. Según ellos, esta reducción es culpa de la dejadez del gobierno y de la oposición de los patronos. En otras palabras, el Movimiento Victoria Ciudadana no concibe, no acepta que la reducción de la sindicalización pueda responder no a la culpa de un tercero, no a la culpa del gobierno, no a la culpa de una supuesta posición patronal, sino que la gente, los trabajadores, en el ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de asociación, sencillamente han decidido no unionarse. Hace poco más de un año tuvimos ante nuestra consideración la discusión del proyecto del Senado 573, de la autoría de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, y que hoy vuelve a ser considerado por este cuerpo. Diré hoy lo que ya dije hace más de un año y me reafirmaré en la crítica a este proyecto, a través del cual el Movimiento Victoria Ciudadana pretende que el Departamento de Educación, en conjunto con el Departamento de Trabajo, creen un curso especializado para las escuelas públicas que sería impartido de 9º a 4º año sobre sindicalización y el derecho de los trabajadores a realizar huelgas y piquetes. Para la discusión de este proyecto, como también señalé en la ocasión previa, es importante que tengamos en cuenta que el mismo es un proyecto dentro de un paquete de 3 medidas legislativas también presentadas por el Movimiento Victoria Ciudadana. Estoy hablando del PDLS 751 y 752. Hoy discutimos el 753. Todos estos proyectos dirigidos a privilegiar la promoción del derecho a la sindicalización, a las huelgas y a los piquetes por encima de los demás derechos constitucionales y además, compañeros, ausente de una visión coherente, equilibrada y completa sobre la relación de este derecho frente a otros derechos de igual jerarquía que se enfrentan en el terreno jurídico, como lo sería el derecho a la libertad de asociación. La justificación de los autores del Movimiento Victoria Ciudadana para la presentación de este proyecto es el dato, según ellos mismos plantean en la exposición de motivos de algunos de estos proyectos, de que la tasa de sindicalización se ha reducido a menos de un 2%. Según ellos, esta reducción es culpa de la dejadez del gobierno y de la oposición de los patronos. En otras palabras, el Movimiento Victoria Ciudadana no concibe, no acepta que la reducción de la sindicalización pueda responder no a la culpa de un tercero, no a la culpa del gobierno, no a la culpa de una supuesta posición patronal, sino que la gente, los trabajadores,
en el ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de asociación, sencillamente han decidido no unionarse. Y como para los autores de la delegación del movimiento Victoria Ciudadana parece que prácticamente impensable que la tasa de sindicalización se haya reducido porque sencillamente la gente no quiere unionarse, entonces buscan servirse del poder coercitivo del Estado para revertir lo que libremente la inmensa mayoría de los trabajadores han decidido no hacer, esto es, no sindicalizarse. Claramente el espíritu de este proyecto y de los anteriores no puede ser más contrario al espíritu de libertad. Con el paquete de estos tres proyectos, además del curso obligatorio sobre sindicalización y la realización de huelgas y piquetes, que el movimiento Victoria Ciudadana pretende que sea obligatorio en el sistema de educación pública de enseñanza, también el movimiento Victoria Ciudadana pretende con este paquete de medidas que el gobierno tenga la obligación de llevar a cabo campañas educativas a través de las redes sociales y a través de diferentes medios de comunicación sobre la organización sindical, la negociación colectiva y el derecho de los trabajadores a realizar huelgas y piquetes. Además, pretende que todos los patronos tengan que obligatoriamente colocar carteles o afiches visibles en los lugares de empleo donde expongan específicamente el derecho de los trabajadores a la organización sindical y a la negociación colectiva. Este es el derecho que a ellos les interesa que sea visible, este en específico, solo que quiero enfatizar aquí, porque sabemos que hay otros derechos constitucionales, este no es el único, evidentemente. Y también el movimiento Victoria Ciudadana propone que el gobierno tenga la obligación de proveer servicios con fondos públicos para facilitar y apoyar la constitución de organizaciones obreras. Lo que propone el movimiento Victoria Ciudadana y bajo la justificación que lo hacen es tan absurdo como si a alguno de nosotros se le ocurriese proponer que el gobierno tenga la obligación de promover el derecho constitucional a la libertad de conciencia y religión para que más personas asistan a las iglesias. Mire, la gente va a la iglesia si quiere y si no quiere, no van. Ese es el ejercicio de libertad de cada cual. Pero ustedes imagínense, solamente imagínense, si alguno de nosotros aquí planteara el utilizar la estructura gubernamental y los fondos públicos para promover el derecho constitucional a la libertad de conciencia y religión, porque alguno de ustedes entienda que hay menos iglesias y menos personas creyentes. Creo que se cae de la mata. Y les digo, compañeros, está claro que una cosa es favorecer el fortalecimiento de la educación de todos nuestros derechos constitucionales, que me parecería que sería excelente. Y de hecho, debemos presumir que en efecto enseñar nuestra Carta Magna y todos los derechos constitucionales debería ser, ¿no?, parte de los cursos de estudios sociales del sistema público de enseñanza, como así el Departamento de Educación ya ha argumentado que realiza.
Así que les digo que me parece a mí que está claro que una cosa es favorecer el fortalecimiento y la educación de todos los derechos constitucionales y otra muy distinta es utilizar el proceso legislativo para adelantar agendas particulares. Yo creo, y lo digo, yo creo en el derecho a decidir libremente, y tengo que subrayarlo, libremente, si unionarse o no unionarse. Ese es el derecho de cada trabajador. Así, incluso, como el derecho a realizar huelgas y piquetes cuando las circunstancias lo ameriten. Pero no apoyo ni apoyaré la retórica antipatronal que enarbola el movimiento Victoria Ciudadana y que subyace a estos proyectos legislativos. El proyecto del Senado 753, de la autoría de la delegación del movimiento Victoria Ciudadana, a todas luces, no le sirve a Puerto Rico, ni a los estudiantes, ni a la inmensa mayoría de los trabajadores. A quien único le sirve este proyecto es al movimiento Victoria Ciudadana, que es financiado por algunas uniones. Y por último, compañeros, tengo que decir lo siguiente. En este cuatrienio se han presentado por la Asamblea Legislativa más de 20 proyectos sobre cursos y currículos educativos. Más de 20, pero ¿alguien puede pensar que un departamento de educación puede ser funcional con una asamblea legislativa proponiendo sin parar currículos de cuánta cosa hay, de cuánta idea se le ocurre, de cuántos temas se pueden imaginar? Mire, para eso tenemos un departamento de educación y yo no creo que sea buena política pública que esta asamblea legislativa, que no tiene la experiencia, que no tiene el conocimiento, el peritaje en temas curriculares, sea el que esté dictando los temarios del Departamento de Educación. Así que, para empezar, respecto de este paréntesis, debo decir que me parece muy mala política pública el que la Asamblea Legislativa sea quien esté ordenándole al Departamento de Educación el diseño o los temarios de los currículos de enseñanza. La realidad es que yo estoy convencida que la mayoría de los que nos escuchan tienen muy claro que toda esta retahíla de currículos y propuestas temáticas de enseñanza en nada van a ayudar al mejoramiento de los índices de aprovechamiento académico de nuestros estudiantes. Tengamos cuidado cómo votemos hoy. El Departamento de Educación no puede, no debe convertirse en un criadero ideológico al servicio de los intereses de unos pocos y en detrimento de todos. Son mis palabras, señor presidente.